Cordial saludo. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de analizar un caso ejemplo para la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff como una manera de reforzar lo que ya se ha indicado en videos anteriores. El circuito a analizar es el que se observa aquí en la imagen, un circuito conformado, como puede observarse, por cuatro resistencias en las cuales hay una caída de voltaje en una de ellas de -8 voltios. Hay otra resistencia identificada como resistencia 2 o R2 que tiene un voltaje en la resistencia 2 o VR2. Una resistencia con un voltaje de 7 voltios, otra resistencia conocida como R1, cuya caída de voltaje se identifica como voltaje en la resistencia 1 o VR1. Hay dos elementos adicionales. Uno de ellos tiene un voltaje de 9 voltios. El segundo tiene un voltaje conocido como V2. Están las dos fuentes de voltaje, una de 12 voltios, la otra de 3 voltios. El enunciado del circuito solicita encontrar las incógnitas voltaje en la resistencia 2, voltaje 2, teniendo en cuenta que el voltaje en la resistencia 1 es de 1 voltio. Hasta ahí vamos bien. Como un elemento adicional, se va a tener la posibilidad de encontrar de igual manera el voltaje X, que se identifica como la diferencia de voltaje entre los nodos A y B, según se muestra en el circuito. Muy bien, entonces, como se observa, vamos a iniciar con la solución de la primera incógnita, que solicita encontrar el voltaje en la resistencia 2. Y esto lo vamos a hacer con la ayuda de la ley de voltajes de Kirchhoff. Eh, para lograrlo, vamos a considerar la trayectoria que se está mostrando a continuación. Es una trayectoria cerrada, que también se puede conocer como la malla, y entonces incluye tres caídas de voltaje. Una caída en la resistencia, conocida con un valor de -8 voltios. Otra caída de voltaje que es la fuente de 12 voltios. Y la tercera caída que es la resistencia 2, donde se encuentra la incógnita que tenemos en este momento. Iniciando el análisis aquí en este punto, conocido como C, diremos lo siguiente. Teniendo en cuenta las polaridades, entonces son más -8 voltios, -12 voltios, más el voltaje en la resistencia 2. Como no hay más caídas de voltaje, igualamos a cero. Y mirando la ley de signos, diremos más por menos da menos, -8 voltios, -12 voltios, más el voltaje en la resistencia 2, igualamos a cero. Entonces, el voltaje en la resistencia 2 viene siendo de 20 voltios, dado que en este caso se puede observar que si miramos con detalle, al despejar el voltaje en la resistencia 2, los valores negativos pasan a ser positivos, entonces tenemos 8 voltios más 12 voltios, entonces pues eso ya nos da el resultado que se indica. Por ese lado ya se ha resuelto entonces la primera de las incógnitas. Muy bien, entonces a continuación vamos a revisar cómo poder encontrar el voltaje 2. Entonces, en este propósito se va a considerar lo siguiente. Para el voltaje 2 vamos a tener en cuenta la siguiente malla. Esta malla que está aquí, o esta trayectoria, que involucra casi que la mayoría de elementos que están ubicados en el circuito,
y que está incluyendo la resistencia 2, la resistencia que tiene una caída de voltaje de 7 voltios, un elemento adicional de caída de voltaje de 9 voltios, el segundo elemento adicional donde encontramos la incógnita de voltaje 2, la fuente de voltaje de 3 voltios y por último la resistencia 1. Entonces, teniendo en cuenta las polaridades y aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, diremos lo siguiente. Entonces está menos el voltaje de la resistencia 2 más 7 voltios, menos 9 voltios, menos el voltaje 2 menos 3 voltios, más el voltaje en la resistencia 1. No tenemos más caídas de voltaje, por lo tanto podemos igualar a cero. Ya se sabe que el voltaje en la resistencia 2 tiene un valor de 20 voltios. De igual manera, el enunciado nos indica que el voltaje en la resistencia 1 vamos a considerarlo de 1 voltio. Entonces, desde ese punto de vista, reemplazando los valores, reemplazando, vamos a decir lo siguiente. Diremos menos 20 voltios más 7 voltios menos 9 voltios, menos el voltaje 2 menos 3 voltios, más 1 voltio, igualamos a cero. Entonces, si lo deseamos, podemos despejar de una vez el voltaje 2. Ese tiene un signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Los demás cantidades quedan igual. Entonces son menos 20 voltios, más 7 voltios, menos 9 voltios, menos 3 voltios, más 1 voltio. El voltaje 2 va a ser igual, entonces, eh, pues miremos menos 20 voltios, menos 9 voltios, más menos 29 voltios y menos 3 voltios. Entonces vamos a decir que tenemos aquí una cantidad de menos, eh, menos 32 voltios. Y por otro lado, si revisamos los que tienen un valor positivo aquí, que son 7 voltios, 1 voltio, entonces estamos hablando de 8 voltios. Así que el voltaje 2, al tener nosotros menos 32 voltios más 8 voltios, entonces vamos a decir que son menos 24 voltios. Entonces, ese es el voltaje 2, un valor de menos 24 voltios. Ahora vamos a mirar eh, otra trayectoria, ¿sí? Entonces, esta trayectoria vamos a encontrar que le diremos trayectoria externa, trayectoria externa, o también podemos llamarla como malla externa. ¿Cuál es la trayectoria? Vamos a revisar eso entonces a continuación. Esa es una trayectoria que va a involucrar todos los elementos que están en el exterior de nuestra red o de nuestro circuito. Entonces, aquí vamos a tener la continuación, miremos. Es todo lo que estoy aquí señalando y entonces viene involucrando la resistencia que tiene una caída de voltaje de menos 8 voltios, involucra la fuente de voltaje de 12 voltios, la resistencia que tiene una caída de 7 voltios, el primer elemento adicional con 9 voltios, el segundo elemento adicional que tiene la incógnita B2, la fuente de voltaje de 3 voltios y la resistencia 1. Esos vienen siendo los elementos que van a formar parte de esa trayectoria externa o también conocida como la malla externa. Entonces, empezando nuevamente desde el punto C o de este nodo inferior, tenemos lo siguiente, más menos 8 voltios,
menos 12 voltios, más 7 voltios, menos 9 voltios, menos el voltaje 2, menos 3 voltios, más el voltaje de la resistencia 1. Entonces, igualamos a cero. ¿Ok? Conocemos con antelación que el voltaje en la resistencia 1 tiene un valor de 1 voltio. Entonces, este valor de voltaje puede ser reemplazado. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Más por menos da menos. Entonces tenemos menos 8 voltios, menos 12 voltios, más 7 voltios, menos 9 voltios, menos el voltaje 2, menos 3 voltios, más 1 voltio, igualamos a cero. ¿Ok? El voltaje 2 lo podemos despejar de una buena vez. Está negativo, al otro lado va a pasar a positivo. Las demás cantidades las dejamos igual. Entonces el voltaje 2 va a ser igual a menos 8 voltios, menos 12 voltios, más 7 voltios, menos 9 voltios, menos 3 voltios, más 1 voltio. Entonces, haciendo la sumatoria, vamos a encontrar entonces que el voltaje 2 va a ser igual. Pues tenemos menos 8 voltios, menos 12 voltios, nos va a dar menos 20 voltios, menos 9 voltios, menos 29 voltios y menos 3 voltios, entonces son por ahora menos 32 voltios. Entonces escribimos menos 32 voltios sin ningún problema. Mirando ya los valores que son, en este caso, positivos, entonces tenemos aquí más 7 voltios y más 1 voltio. Estos dos nos dan un valor de, en este caso, de más 8 voltios. ¿Listo? Más 8 voltios. Entonces, menos 32 voltios más 8 voltios, pues vamos a tener nuevamente un valor de menos 24 voltios. Esto significa que por cualquiera de las dos trayectorias, sea la primera que se concibió o la segunda que se conoce como trayectoria o malla externa, el resultado va a ser igual para el voltaje 2, un valor de menos 24 voltios. Vamos a mirar a continuación el análisis adicional para lograr conocer el valor del voltaje X. Entonces, para encontrar este voltaje X, vamos a tener en cuenta tres trayectorias. A continuación vamos a revisar, analizar lo que vamos a llamar como la trayectoria 1. Esta primera trayectoria va a estar conformada por los siguientes elementos. Primero indicamos cuál es la trayectoria que se va a tener en cuenta. Se había dicho previamente que el voltaje en X es lo que se puede conocer como una diferencia de potencial entre los nodos A y B. Entonces, observando, puede verse que, en efecto, eh, aquí estos elementos que se van a incluir son la resistencia que tiene una caída de menos 8 voltios, la fuente de voltaje de 12 voltios, la resistencia con una caída de voltaje de 7 voltios, un elemento adicional cuya caída de voltaje es 9 voltios y desde luego ya la incógnita, que es la que estamos con el propósito de poder conocer. En tal sentido, diremos entonces lo siguiente. Iniciando aquí en este punto C o en este nodo inferior, decimos más
menos 8 voltios, menos 12 voltios, más 7 voltios, menos 9 voltios, más el voltaje X lo igual a cero. Observamos que en efecto la única incógnita es el voltaje X. Aquí hacemos la ley de los signos. En esto del primer elemento más por menos da menos. Entonces tenemos menos 8 voltios, menos 12 voltios, más 7 voltios, menos 9 voltios, más el voltaje X, igualamos a cero. Entonces, despejando el voltaje X, va a ser X, se queda allí, lo demás pasa al otro lado del igual, cambia de signo. Entonces es 8 voltios, más 12 voltios, menos 7 voltios, más 9 voltios. El voltaje en X va a ser lo siguiente. Entonces tenemos 8 voltios y 12 voltios, 20 voltios y 9 voltios. Hablaremos de 29 voltios. Entonces escribimos los 29 voltios menos los 7 voltios. Entonces el voltaje en X nos da un valor total de 29 voltios menos 7 voltios, 22 voltios. Entonces en esta primera trayectoria encontramos un valor de 22 voltios. Muy bien, entonces vamos a revisar qué nos va a dar con la siguiente trayectoria. Entonces, veamos. La siguiente trayectoria va a ser esta que se está indicando acá. Tomamos la parte derecha del circuito, entonces decimos aquí trayectoria 2. La anterior fue la primera trayectoria. Entonces, trayectoria 2, vamos a corregirlo aquí, que quedó mal escrito. Muy bien, entonces trayectoria 2, perfecto. Entonces, la trayectoria 2 nos va a indicar aquí lo siguiente. Tenemos la incógnita que es B sub X, la diferencia de potencial entre el nodo A y el nodo B. Tenemos el elemento adicional del voltaje 2, la fuente de voltaje de 3 voltios, el voltaje en la resistencia 1. Entonces, haciendo pues desde este nodo, el nodo B, entonces vamos a decir menos el voltaje en X, menos el voltaje 2, menos 3 voltios, más el voltaje en la resistencia 1. No hay más caídas de voltaje, entonces podemos decir que lo igualamos a cero. Así como está el circuito, se observan tres incógnitas, solo que la gran ventaja es que de esas tres incógnitas ya conocemos dos valores. Entonces sabemos que el voltaje 2 es un valor de menos 24 voltios, el voltaje en la resistencia 1 un valor de 1 voltio, y quedamos con una sola incógnita entonces al reemplazando, decimos que tenemos menos el voltaje X, menos el voltaje 2 cuyo valor es, en este caso, menos 24 voltios, menos los 3 voltios, más el voltaje en la resistencia 1 que tiene un valor de 1 voltio, igual va a cero. Puedo despejar de una vez el voltaje en X, que está aquí negativo, entonces cambia al otro lado positivo, entonces queda voltaje en X va a ser igual, menos por menos da más, 24 voltios, menos 3 voltios, más 1 voltio. Como 24 y 3 voltios da 21 voltios y 1 voltio, entonces encontramos que el voltaje en X es un valor de 22 voltios. Entonces, por esta otra trayectoria, volvemos a tener el valor de 22 voltios. Muy bien.
Vamos a revisar entonces la tercera y última trayectoria en este caso. La tercera trayectoria la vamos a concebir aquí como la parte del medio del circuito, esta que se está indicando acá. Encontramos que involucra a los elementos que son la resistencia 2, la resistencia con un voltaje de 7 voltios, el elemento adicional de 9 voltios y desde luego ya la diferencia potencial V sub X de los nodos A y B. Si a esta parte del circuito que estoy señalando le llamo, por ejemplo, D, entonces allí, partiendo allí, iniciando nuestro análisis en ese punto, entonces diremos lo siguiente. Voy a escribir inicialmente trayectoria 3 para que quede toda la claridad. Entonces diremos menos el voltaje en la resistencia 2 más 7 voltios menos 9 voltios más el voltaje en X y lo vamos a igualar a cero. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una incógnita que es el voltaje en la resistencia 2. Este voltaje fue encontrado en el primer análisis y teníamos que la caída de voltaje allí es un valor de 20 voltios. Por lo tanto, tomando en cuenta esta información, este valor, y reemplazando, entonces encontramos menos 20 voltios más 7 voltios menos 9 voltios más el voltaje en X y lo igual va a ser. Si despejo el voltaje en X, entonces el voltaje en X queda allí quieto, los demás valores pasan al otro lado con signo cambiado. Entonces diremos 20 voltios menos 7 voltios más 9 voltios. El voltaje en X va a ser 20 voltios y 9 voltios son 29 voltios. A 29 voltios le quitamos 7 voltios, entonces volvemos a tener un valor de 22 voltios. Entonces, lo que esto está indicando es que por medio del uso de la ley de voltaje de Kirchhoff, de la utilización de esta ley, teniendo en cuenta las trayectorias, respetando lo que se definía en un video anterior acerca de la explicación de la ley de voltaje de Kirchhoff, de tener trayectorias cerradas, podemos dentro de un circuito mirar diferentes posibilidades, diferentes caminos y de esa forma encontrar el valor que requiramos, la incógnita que se nos solicite y siempre y cuando respetemos eh, las polaridades que ya vienen previamente marcadas en la red o en el circuito a analizar. Entonces, esperando que esta explicación haya sido clara, nos veremos en otra oportunidad, agradeciendo desde luego la atención prestada.